Y bueno, ya llegamos a Génesis 15, ya casi llegamos a un tercio del libro y vamos a ver cómo hoy Dios se está relacionando con el hombre y hace un pacto. El tema del día de hoy o el tema del sermón se llama Se trata de ti. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? 4 aspectos importantes. El primero de ellos, el contexto del pacto, ¿no? ¿Qué es el pacto? ¿Qué le suena el pacto? Número 2, una fe como la de Abraham, de los versículos 2 al 8. Número 3, ¿cuáles son los detalles exclusivamente de este pacto? Del 9 al 21. Y por último, nos vamos a trasladar a Hebreos 6, 10 al 20, que vamos a ver un ancla segura y firme. 4 aspectos, es muy sencillo este capítulo, pero tiene una gran enseñanza. Y quiero empezar diciéndoles que el mundo hoy o actualmente nos dice que la esperanza terrenal quizás no está siempre diseñada ¿para qué? Para hacernos felices. La esperanza terrenal muchas veces nos decepciona. Quiero poner un ejemplo. La gente que pone su esperanza en estas cosas que les voy a poner, muchas veces se ha decepcionado. La primera de ellas, el Cruz Azul, ¿no? Lo siento, abuelo, pero así son las cosas. Hay desesperanza en que el equipo no ha ganado en más de 18 años. Quizás hoy pueda pasar algo, pero en 18 años la gente ha dicho que este año es el bueno y ¿qué es lo que pasa siempre? Pierden, ¿no? También muchos de nosotros en 4 años esperamos 4 años y 4 años para ver a México campeón del mundo y ¿qué es lo que sucede? No pasan al 5.º partido. Pero a los que quizás no les gusta tanto el fútbol, pues bueno, ¿qué hay de lo que estamos viendo en la política? Quizás unos dicen este es el bueno, otros ese es el bueno, este es el bueno, este es el bueno. Pero ¿qué ha pasado durante toda la historia de México? Siempre nos han fallado, nos han decepcionado, no han cumplido lo que han prometido. Ninguno de estos tres, ¿no? Ninguno de estas 3 imágenes o ilustraciones. Pero lo bueno es que así no es Dios. Lo bueno es que Dios no es como nosotros, que muchas veces no cumple lo que promete. No sé cuántos de ustedes les daban sus papás, porque son los papás, los reyes les traían juguetes. Y yo muchas veces hacía mi cartita con la esperanza de ¿qué? De tener lo que pedía. ¿Y qué era lo que me daban? Todo diferente a lo que pedía. Siempre era así. No, yo tenía la esperanza, pero me daban cosas diferentes. Imagínense, pónganse a pensar cuántas veces ustedes han prometido algo que no lo han hecho. Han prometido sacar la basura que no lo han hecho. Han prometido hacer algo que no lo han hecho. Arreglar algo en la casa y no lo hemos hecho. Aprender algo. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, este año sí hago dieta? ¿Y qué es lo que pasa? No lo cumplimos. Pero lo bueno, les repito, que Dios no es así. Dios no es así con nosotros. Pues bueno, en el capítulo 14, Gene ya nos explicó acerca de lo que estaba pasando con Lot, con Abraham, y cómo Abraham tiene estas bendiciones. Pero viene al rey de Salem, y el rey de Salem quiere darle dinero, y le dice a Abraham, no, porque si yo lo recibo, tú vas a decir que ¿qué? Que tú me hiciste rico, y te vas a jactar de que tú me entregaste todo. No, nada más dale lo que le corresponde a mis aliados y ya. Porque mi provisión, mi esperanza, lo que yo espero viene de Dios. Y después tenemos el capítulo 15, ya han pasado algunos años y inicia diciendo nuestro pasaje, tiempo después. Ya había vencido a Abraham, había logrado una victoria militar, estaba siendo muy bendecido, tenía muchas riquezas, pero ¿qué pasaba? Tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham seguía siendo ¿qué? Extranjero. Seguía siendo una persona que no tenía
descendencia, no tenía una tierra y mucho menos tenía un nombre conocido. Entonces, lo que Dios le había prometido en Génesis 12, ahorita, ¿qué pasaba? No estaba siendo realidad. No había nada. Muchas veces Dios demora en intervenir en los asuntos del hombre hasta que éste ya está muy desesperado. ¿Por qué? Porque entonces la solución de Dios va a ser completamente desde nuestra perspectiva su obra y Él va a recibir la gloria. Cuando nosotros tenemos el control de las circunstancias, pues muchas veces nos jactamos de que somos buenos en hacer esas cosas, que lo logramos con mis medios, con mis conocimientos, con lo que tengo y lo puedo salir adelante. Pero lo que Dios estaba tratando con Abraham era mostrarle la paciencia y dependencia total para que Abraham reconociera que todo esto tenía que venir de parte de Dios y que Él era el único que podía hacer estas cosas grandes. Y en esto, vamos a ver, ahí inicia el capítulo, ahí tiene un título que se llama El pacto del Señor con Abraham. Pero hay que entender primeramente qué es un pacto. ¿A qué le suena un pacto? Un convenio. Ok, convenio, ¿qué más? Un trato, un acuerdo. Y un pacto siempre tiene que involucrar ¿qué? O mínimo ¿qué? Mínimo 2 personas, ¿no? Ni modo que tú te hagas pactos a ti mismo, no. Involucra mínimo 2 personas. Donde Dios ya había hecho un pacto con el hombre, ¿recuerdan? Exactamente, con Noé. ¿Qué le dice Dios a Noé? Ya no voy a destruir la tierra con agua. Ya no va a volver a llover otra vez. Entonces Dios estaba relacionando con el hombre y estaba haciendo un trato, un acuerdo. Y otra vez vemos con Abraham que va a ser un pacto. ¿Ustedes han dado cuenta que en sus Biblias se divide en 2? Se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Bueno, la palabra testamento pues está traducida al castellano, pero la traducción Reina Valera viene de la Vulgata Latina que se escribe en latín. Y la Vulgata Latina tiene Antiguo Testamentum y Nuevo Testamentum. Entonces lo tradujeron como testamento. Pero una mejor traducción del Antiguo y Nuevo sería pacto. Es un antiguo pacto y un nuevo pacto. Y si nosotros lo vemos así, vamos a entender cómo Dios se está relacionando con el hombre y cómo es un proceso. Entonces, sí se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, pero también podemos decir que se divide en Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Muy bien, entonces el pacto es una palabra muy importante en la Biblia. Vemos que está el de Noé, ahorita el de Abraham. Vamos a ver un poco después a David le hace un pacto. Vamos a ver después que al hombre, a la iglesia, hace acuerdos con él. Entonces, esta palabra juega un aspecto muy importante para entender el mensaje de Dios. Y en todo esto, Dios, es fiel. Pero ahorita estamos en un tiempo específico, ¿no? Abraham estaba en una ciudad extranjera y Abraham había salido de una ciudad muy pagana. ¿Alguien recuerda cómo se llama su ciudad natal? Empieza con U. Ur de los caldeos. De ahí sale Abraham. Entonces, Abraham estaba en una zona geográfica casi un poco arriba de Palestina. Y en este Medio Oriente, cuando alguien quería hacer un acuerdo o un pacto, agarraban un animal cada quien. Entonces yo voy a hacer un trato con Ross. Y entonces Ross agarra su vaquita, un corderito, yo agarro la mía también, y la cortamos a la mitad, la ponemos en 2, como si fueran unas porterías, así. Y de repente Ross está aquí, yo aquí, y caminamos para juntarnos en el medio y hacer un pacto, ¿no? Cerramos el acuerdo y decimos, ok, te toca hacer esto, a mí me toca hacer esto, ¿estamos los dos iguales? Sí. Después que terminaban, veían cada quien a su animal y entonces juraban lealtad, juraban compromiso, y si alguien no hacía lo que iba a cumplir o la parte de su acuerdo, ellos decían que se haga como estos animales. Entonces, literalmente, que mueras, ¿no? Que te pase esto. Entonces, los acuerdos en este tiempo eran especiales y se tenían que cumplir. Y así
se cerraba el pacto. Esto para enseñarles todo lo que vamos a ver el día de hoy, un poco de contexto de qué es lo que significa pacto. Y entonces entramos a nuestro versículo 1, el Señor le habla, había pasado un buen tiempo, y le dice, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham veía que estaba en una ciudad extranjera. Abraham veía que varias ciudades querían destruirlo porque él ya había vencido algunos ejércitos. Entonces dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Dios le dice, no temas, no temas. ¿Se dan cuenta que Dios sabe la circunstancia y lo que sentía Abraham? Él lo está, ahorita en este tiempo, él lo está sabiendo, ¿no? Dios sabe lo que estaba pasando a Abraham, por eso le dice, no temas, porque yo, ¿qué? Te protegeré, seré tu escudo, seré tu fortaleza, seré el que esté ahí contigo y tu recompensa será grande. Dios está cubriendo la necesidad de Abraham de 3 aspectos. No temas, no te va a pasar nada en esta tierra extranjera. Yo seré tu escudo, yo te protegeré, literalmente te voy a cuidar en tus necesidades físicas y tu recompensa será grande. ¿Qué era lo que le faltaba a Abraham? Familia, un hijo. No tenía a quien heredarle las cosas. Por eso Abraham, versículo 2, le responde, oh Señor soberano. Y marquen ahí ese soberano. Aquí es la primera vez que se menciona la palabra Adonai o Adonai, que significa Señor, que significa tener autoridad y tener control. Entonces, me encanta cómo esta traducción lo dice Señor soberano, porque la soberanía de Dios implica que Él tiene autoridad, que Él tiene control y que Él es dueño de las cosas. Entonces Abraham le dice, oh tu Dios, oh mi Señor soberano, mi Dios, el que tiene autoridad, el que tiene poder, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Abraham estaba un poco reprochándole a Dios. Mira Dios, tú me prometiste algo tiempo atrás. Tengo todo en aspecto material, ¿no? Pero ¿de qué sirve todas estas bendiciones si no tengo un hijo? Si en ese tiempo la reputación venía por los hijos, por los descendientes. Mientras más hijos tenías, eras más reconocido. Y dice Abraham, no estás cumpliendo tu promesa. No veo nada claro, Dios, ya que tú no me has dado hijos. Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Abraham dice, un esclavo que nació en mi casa, sus papás son mis sirvientes, mis esclavos, y nació aquí en mi casa, él es el que va a heredar toda mi riqueza. Versículo 3, tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Abraham, ¿qué está haciendo? Le está expresando a Dios lo que sentía. Hermanos, ¿cuántos de nosotros en cualquier circunstancia nosotros expresamos a Dios qué es lo que sentimos? No tiene nada de malo. Aquí Dios no le está diciendo, Abraham, no seas insolente, no seas soberbio. No, ¿por qué? Porque Él sabe lo que estamos pasando, pero quiere que nosotros nos acerquemos para platicar con Él. Versículo 4, después el Señor le dice, no, tu siervo no será tu heredero porque tendrás un hijo propio. Veamos qué le menciona tiempo atrás ahí en Génesis 12, versículo 2. Génesis capítulo 12, versículo 2. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Versículo 7, el Señor se le vuelve a aparecer a Abraham y le dice, daré esta tierra a tu descendencia. Ya había pasado mucho tiempo y Abraham quería ¿qué? Que Dios ya actuara. Era un poco impaciente, Dios eso lo quería enseñar. Ten paciencia, yo en mi tiempo voy a hacer las cosas.
Versículo 4, tú vas a tener un propio hijo. Versículo 5, entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo. Me encanta porque aquí Dios le va a enseñar otra vez. Dios no solamente estamos viendo lo que es el creador, que es el que salva, que es el que muestra gracia, sino también es el que nos enseña. Y lo saca y le dice, mira el cielo, si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Dios le vuelve a recordar esa promesa. Ve las estrellas. Si las puedes contar, si acaso pudieras contarlas, pues bien, todas esas van a ser tu descendencia. Y entonces Dios le estaba enseñando que él tenía que ser paciente porque Dios iba a actuar de acuerdo al tiempo de Dios, no al tiempo de Abraham. Pero me encanta el versículo 6, uno de los versículos más importantes de la Biblia. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. ¿No aparece esta frase capítulos antes? Quiere decir que Abraham pues estaba así todavía dudoso, sin rumbo. Y aquí es donde le cae un poco el 20 y dice, ok, creo que tengo que esperar en los tiempos de Dios. Y es aquí donde el Señor dice, creyó al Señor, creyó en lo que le iba a prometer, en la tierra, en la descendencia, en que Dios iba a actuar, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Por eso decimos que la salvación no es por obras. ¿Qué ha hecho Abraham, hermanos, aquí para ganarse el favor de Dios, la gracia de Dios, su salvación? Nada, pero de obras, nada. Fue mentiroso, fue cobarde, no hizo lo que Dios le decía que dejara a su familia, se agarra a Lot, regresa por Lot, y entonces hace todo lo contrario a lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, si fuera por méritos, Abraham no lo merecería. Pero no es así, fue por creerle a Dios, por creer lo que Dios estaba haciendo. Muchos de nosotros creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Si decimos, ok, yo sé que existe un Dios, pero si Dios nos dice, mira, puede estar contigo en cada situación, pero no veo el pronto auxilio de Dios, prefiero otras cosas. Hay un libro muy interesante que se llama El cristiano ateo. Y el autor menciona, son como 10 temas, y él dice, uno de ellos es, digo creerle a Dios, pero no le creo a Dios. O sea, no le creo a lo que Él me está prometiendo. Y vamos a ver más adelante qué es lo que Dios nos ha dicho. Y aquí no pasó con Abraham. Abraham le creyó a Dios, creyó al Señor en todos los aspectos y el Señor lo consideró justo, recto. No solamente en el Antiguo Testamento aparece esto de Abraham, sino en el Nuevo Testamento. Alguien, por favor, voy a necesitar a 3 personas, una que me ayude a buscar Romanos 4.3, Romanos 4.3, alguien más, Gálatas 3.6, Gálatas 3.6 y alguien más, Santiago 2.23. Romanos 4.3, Gálatas 3.6 y Santiago 2.23. En todos estos casos nos demuestra la fe que tuvo Abraham. Ajá. Las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Ajá. Pablo está escribiendo que Abraham le creyó a Dios, creyó en lo que Dios le estaba prometiendo y fue justo. Curiosamente, esto está escribiendo en Romanos capítulo 4, versículo 3, y un capítulo después, Romanos 5, que es el gran capítulo de la justificación por fe, va a decir Pablo que todo es por gracia. Todo es por gracia y es por medio de esta fe. Y este justo que por la fe va a vivir, el justo por la fe vivirá. Entonces, Pablo nos demuestra y nos habla de este testimonio de Abraham. Gálatas 3.6. Gálatas 3.6. Alguien que lo busque, por favor. ¿Qué dice? Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo
Y también es muy interesante que en Gálatas aparezca esto, porque Pablo le escribe a la iglesia que está en Galacia, porque habían personas que creían que por la ley de Moisés podían ser salvos. Y decían, no, es que hay que seguir todo lo que dice la ley y hacemos a Cristo a un lado. Y Pablo le dice, no, esas son personas que quieren judaizar. Por eso Pablo tiene que escribir, Abraham le creyó a Dios y fue justo. Es por la fe. ¿Y Santiago 2:23? ¿Qué dice, Año? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Santiago 2:23. Ah, ¿no? Sí, 2:23. Y así cumplió lo que dicen las escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Entonces, gracias. Entonces estos tres pasajes nos demuestran que la justificación viene por la fe. El considerarte recto, justo delante de Dios, que ya no tiene una condena, un castigo, es por la fe y no por obras. ¿Qué es lo que creyó entonces Abraham? A lo que Dios le había prometido. Una tierra, una descendencia. Y que él iba a estar en medio de todo esto. Y es donde aquí Abraham dice, está bien, sé que tú lo vas a hacer. Y Dios lo consideró justo. Después dice el versículo 7, entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Le vuelve a recordar Dios de dónde lo sacó y qué es lo que estaba haciendo ahorita. Muchas veces, hermanos, es importante que nosotros vayamos un poquito hacia atrás y veamos de dónde nos sacó Dios. ¿Qué estaríamos haciendo ahorita si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros? ¿Dónde estaríamos? Y es lo mismo que le hace el Señor a Abraham y le dice, recuerda que yo te saqué de una ciudad que no dabas por nadie nada, Ur de los Caldeos, para darte esta tierra como posesión. Y entonces Abraham le responde, versículo 8, oh Señor soberano, otra vez, Abraham reconocía que Dios era el dueño, que tenía autoridad y tenía el control de las cosas. ¿Cómo puedo estar seguro que realmente voy a poseerla? Y esta es una pregunta muy interesante. Abraham vio que ya pasaba el tiempo y que no había nada claro. Entonces le dice, Dios, dime cómo lo vas a hacer, dime este proceso. Y entonces me encanta porque Dios tiene en amor, tiene misericordia para Abraham y le dice, está bien, vamos a hacer un pacto, vamos a hacer un acuerdo. Y eso nos lleva al punto 3, que son los detalles de este pacto. ¿Cuáles son los detalles? Versículo 9, el Señor le dijo, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Entonces Abraham le presentó todos sus animales y los mató. Me encanta porque Dios iba a hacer este acuerdo, iba a hacer este pacto formalmente. Qué bueno, imagínense que Dios fuera como una mamá, que fuera como una esposa, que nos dicen, ya te lo dije 3 veces, ¿quieres que te lo repita otra vez? ¿Qué no entiendes? Y Dios le dice, mira, ¿quieres saber cómo lo voy a hacer? Vamos a hacerlo formalmente. Tráeme estos animales. Versículo 10, Abraham le presentó todos sus animales y los mató. Luego partió a cada animal por la mitad y puso las mitades una al lado de la otra. Sin embargo, no partió a las aves por la mitad. Algunos buitres se lanzaron en picada para comerse a los animales muertos, pero Abraham los espantó. Entonces Abraham estaba obedeciendo. Abraham dijo, ok, vamos a hacer algo formal. Versículo 12, al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora. Es de notar que Abraham esperó todo el día.
Abraham estaba todo el día espantando buitres, espantando moscas y esperó. ¿Qué es lo que Dios le quería enseñar nuevamente? Sé paciente, sé paciente. ¿Por qué? Viene, se duerme, viene esta oscuridad que iba a ser una profecía muy difícil. Ahorita vamos a ver qué Dios le va a decir. Después el Señor dijo a Abraham, recordemos, está dormido, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice y al final saldrán con muchas riquezas. Dios estaba profetizando 500 años antes la liberación del pueblo de Israel en Egipto. Este éxodo que los trae Moisés. 500 años atrás Dios les dice, tu descendencia va a sufrir. No va a ser fácil. No se los voy a dar todo así porque sí. ¿Por qué? Porque ustedes deben de aprender a ser pacientes y dependientes. Dios les dice que su descendencia iba a ser esclavos 400 años. Pero hay una esperanza. Versículo 14, yo castigaré a la nación que los esclavice y al final saldrán con muchas riquezas. El propósito de Dios para toda la descendencia de Abraham era fortalecer su fe, que tuvieran paciencia y demostrar el poder de Dios sobre todas las naciones. No sé si recuerdan las plagas que manda Dios a Egipto. Cada plaga está atacando Dios a un dios de Egipto. Ellos creían en un dios tipo rana y que este dios les iba a conceder muchas cosas. ¿Y qué es lo que Dios manda? Una plaga de ranas. También había un dios tipo langosta que significaba un poco de abundancia. ¿Y qué es lo que Dios les manda? Langostas. La muerte de los primogénitos, los piojos, todo lo que Dios manda es para atacar una deidad de Egipto, para demostrar que Él era el único que tenía ¿qué? Poder. Incluso cuando Moisés se presenta delante del faraón y avienta su vara y se convierte en una serpiente, le dice faraón a sus brujos, a sus hechiceros, hagan algo, ¿por qué no ustedes pueden hacer eso? Y muy interesante porque los hechiceros también avientan algo, se convierten en serpientes, pero la serpiente que salió del báculo, de la vara de Aarón, como se le conoce, ¿come a quién? A las demás serpientes. ¿Para qué? Porque Dios estaba diciendo, mi poder es por sobre todas las cosas. Versículo 15, en cuanto a ti, tú Abraham, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. ¿Se dan cuenta que Abraham quería saber el proceso de Dios? Y Dios le dice todo lo que iba a pasar, ¿pero qué? Cuando estaba dormido. Porque Abraham no tenía por qué saber qué es lo que iba a hacer Dios. Abraham, ¿qué tenía que hacer? Obedecer. Muchas veces nosotros queremos saber cómo Dios es que va a hacer las cosas. A mí me gustaría saber cómo Dios va a trabajar con nosotros, con Iglesia Ágape durante el 2019, pero no es mi papel. Pero no nos corresponde saber. ¿Nos corresponde qué? Hacer las cosas. Enseñar, predicar, estudios, orar, eso es lo que nos corresponde. Entonces Dios le dice, mira Abraham, sí te voy a decir, me caes bien. No dice Santiago que se le consideró amigo de Dios. Eres mi cuate, te voy a decir lo que va a pasar, pero vas a estar dormido. Y le dice todo esto. Versículo 16, cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Pero van a tomar esta tierra. Versículo 17, después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, o sea, se fue esta presencia de Dios, esta profecía, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaba entre las mitades de los animales muertos. O sea, ya hubo algo que cortó esto. ¿Y qué pasó? Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo, yo he entregado esta tierra a tus descendientes.
desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates. La tierra que ahora ocupan los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Dios les dice, todos estos pueblos te los voy a entregar, van a ser derrotados para que tú tengas esta posesión. Pero ¿quién es el que pasa en medio de estos animales? Dios es el único que pasa en medio de estos animales. Abraham, ¿qué es lo que sucede con Abraham? Abraham no hace ¿qué? El acuerdo. Versículo 18 otra vez. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham. No dice entonces se hizo o hicieron un pacto. No, el Señor hizo un pacto con Abraham. Fue el único que pasó. ¿Por qué? Porque Dios sabía que si Abraham pasaba en medio de esos animales y estaba de acuerdo en cumplir su parte, Abraham y toda la descendencia iba a estar muerta, porque no podían cumplir su acuerdo. Tanto es así que Dios los saca ahí en Éxodo de Egipto, salen, ya están felices, van entrando al desierto, Dios les dice que les iba a dar algo, iban a regresar a tomar la tierra, y le dice a Moisés, necesito que vengas al monte Sinaí, te voy a dar mis leyes, acuerdos que ustedes tienen que hacer. Moisés sube y en poco tiempo, ¿qué es lo que pasa con el pueblo? Se sintieron solos, tuvieron miedo, hicieron un becerro de oro y lo empezaron a adorar. En el tiempo de los jueces, se empezaron a ir a otras ciudades y empezaban a adorar a los dioses de esas ciudades. Entonces yo me iba a Tlaxcala y adoraba al dios de Tlaxcala. Y de ahí me mandaban a Veracruz y adoraba al dios de Veracruz. ¿Qué es lo que estaba pasando con el pueblo? El pueblo de Israel siempre fue idólatra. Por eso Dios sabía que si Abraham pasaba por en medio de estos animales, ¿qué le correspondía a su descendencia? Morir, porque no cumplía su acuerdo. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí, hermanos? Dios estaba haciendo un pacto de gracia. ¿Qué es la gracia? Un regalo inmerecido. La gracia es darnos lo que no merecemos. Esa es la gracia de Dios. Dios, al pasar por estos animales, estaba tomando todas las obligaciones y Abraham le estaba dando todas las ¿qué? Todas las bendiciones, todos los beneficios de este trato. Entonces Abraham no tenía ¿qué? No tenía de qué preocuparse. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante enfatizar que es un pacto de gracia. Dios estaba amando al hombre, estaba amando a Abraham y estaba diciendo, ustedes no lo pueden hacer. Yo voy a tomarme todas las obligaciones, todas las responsabilidades y a ustedes les voy a dar lo mejor, en la boquita. No necesitan nada. Es un Dios que no falla. Sabía Dios, obviamente por quién es Él, que Él sí podía cumplir este trato. Pero de aquí hay que transportarnos a Hebreos 6, del 10 al 20. Porque Abraham estaba creyendo en esto, porque Abraham vio cómo Dios estaba haciendo este pacto, y porque de aquí en adelante van a venir circunstancias difíciles, adversas para Abraham, y él tenía que agarrarse de algo. Y por eso vamos a trasladarnos a Hebreos 6, del 10 al 20. Ya está por lo último de su Biblia. Hebreos 6, del 10 al 20. Miren lo que dice. Pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes. Cómo todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de lo que esperan se hará realidad. Es lo mismo que estaba pasando con Abraham. Esto que esperaba, él tenía la certeza que se iba a hacer realidad porque Dios se lo estaba prometiendo. Versículo 12, entonces no se volverán, torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios.
Aquí el escritor a los Hebreos nos está diciendo que tenemos actualmente muchos ejemplos que podemos ver e imitar. ¿Cuál es uno de ellos? Versículo 13, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Versículo 15. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Entonces, Dios en ese tiempo le dijo a Abraham, yo no voy a cambiar, te voy a dar todo. Tú no tienes nada de qué preocuparte. En nuestro tiempo nos está diciendo lo mismo. Así que, dice Hebreos, Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Ya habíamos estudiado a Melquisedec, ¿no? Lo escuchamos en la predicación pasada, este nombre, Melquisedec. Si alguien no recuerda quién es Melquisedec, en Hebreos capítulo 7 menciona parte de este personaje. Pero aquí Dios nos está diciendo que tenemos un ejemplo, el ejemplo de Abraham, que creyó sin saber qué es lo que estaba destinado para él. ¿Cómo era este proceso? Él creyó y se agarró de esa ancla. Abraham estaba viendo hacia enfrente, estaba viendo hacia Cristo, hacia adelante. Y nosotros vemos hacia atrás, hacia la cruz. Vemos lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y tenemos el ejemplo de Abraham, de que él le creyó a Dios. Por eso dice el escritor a los Hebreos, por eso esta esperanza es un ancla firme y confiable. Abraham se tenía que agarrar de algo que no podía cambiar, que no podía morir, que no podía echarse a perder, que no le podía fallar. Y se agarra de Dios. El escritor a los Hebreos nos dice que si nosotros queremos lo mismo, tenemos que agarrarnos de Dios. El trabajo, la familia, los amigos, mi intelecto, lo que yo soy, no es un ancla firme y segura. ¿Por qué? Porque un día está y el otro día puede cambiar. Un día puede morir. Un día puedo perder mi trabajo. Un día puedo perder a todos mis amigos. Un día me puedo quedar en estado vegetal y todos mis movimientos, mi idea, perecieron. Entonces, el ancla firme de Abraham siempre fue Dios y se agarró de eso y se aferró a eso. Y a nosotros nos dice que tenemos que agarrarnos igualmente de esa esperanza que es Cristo. Hay que agarrarnos de lo que Dios nos ha prometido. ¿Y qué es lo que nos ha prometido? Alguien que nos ayude buscando Salmos 34, 18 al 19. ¿Tienes un corazón roto? ¿Alguien te lastimó? Aférrate a la esperanza, a la promesa de Dios, que Él está ahí. ¿No sabes qué hacer? Dice que los íntegros, o sea, las personas justas, rectas, quizás tú crees que has hecho bien toda tu vida y algo sale mal, dice el salmista, ahí va a estar Dios para ayudarte, para sacarte adelante. Aférrate a eso. Primera de Juan 5, 14, 15. Alguien que lo pueda buscar. Primera de Juan 5, 14, 15. También está ya lo último. Entonces, aférrate a eso. Aférrate a que Dios te escucha. Aférrate que Dios va a estar ahí. Pero tienes que pedir. Aquí se nos dice que hay que pedir. ¿De acuerdo a qué? Angie, ¿lo puedes volver otra vez a leer, por favor? Primera de Juan 5, 14 al 15. Dios te va a dar lo que pides, pero porque tú estás pidiendo de acuerdo a lo que Dios le agrada.
Quizás Dios no le agrada tanto que tú tengas un Lamborghini del año. Bueno, pero sí le agrada que tú puedas ser un buen hijo, un buen padre, un buen esposo, a que le pidas sabiduría, que le pidas cómo tomar buenas decisiones. Eso le agrada a Dios. Aférrate a eso. ¿Cómo se estaba aferrando Abraham a esa promesa? ¿Qué otras promesas podemos nosotros agarrarlas como un ancla firme? Un poco antes, en 1 de Juan 4, del 10 al 19. Alguien que le pueda dar lectura, por favor. Quizás muchas veces vamos a decir, híjole, es que no creo que esto que hice, sé que estuvo mal, no sé si Dios lo puede perdonar y lo escondo. No, aquí dice Juan que tenemos que entregarlo, confesar este pecado y Él nos los va a limpiar. Y no solo eso, sino que Él nos ama, que Dios nos ama. Entonces, cuando venga una circunstancia difícil, aférrate a esta promesa que Dios te amó primero. Que no es que tú lo estabas buscando, Dios no estaba perdido, tú eras el perdido. ¿Qué otra esperanza te puedes aferrar? Mateo 6, 31 al 34. Mateo 6, 31 al 34. ¿A qué te puedes aferrar? A que Dios conoce tus necesidades. A que ahorita no estés pensando. ¿Cuántos de nosotros ahorita estamos pensando? ¿Y qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a hacer mañana de comer? ¿Qué cosas tengo que hacer mañana? Ni siquiera sabes si vas a despertar mañana. No tengas esos afanes. Dios te está diciendo, no te preocupes. Dios ya sabe tus necesidades. No te afanes por las cosas. Mejor agradece por lo que tienes. Aférrate a eso, aférrate. Agarra esa ancla de que Dios conoce tus necesidades. Y que si hay algo que necesitas, Dios lo va a proveer. Y por último, les quiero leer Proverbios 29, 15 al 17. Algo más que nos podemos aferrar. Proverbios 29, 15 al 17. Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Cuando los perversos están en autoridad, el pecado abunda, pero los justos vivirán para verlos caer. Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. ¿A qué otra cosa te tienes que aferrar? Pues bien, a los que tienen hijos, quizás algunos ya tienen hijos mayores, quizás algunos van a tener apenas hijos pequeños, te puedes aferrar de esto. Cuando no sepas qué hacer, cuando ya quieres regalar a tus hijos, ve a Proverbios y entiende a que esto te va a dar tranquilidad. Que tú como autoridad de tu casa tienes este derecho de poderlos disciplinar, porque entonces vas a poderlos encauzar bien y no, como dice el versículo 15, y no vas a tener un hijo sin disciplina que te va a avergonzar. Entonces, cuando no sabes qué hacer con tus hijos, aférrate a esta esperanza de que tienes que pedirle ayuda y sabiduría a Dios para encaminarlos y corregirlos en su tiempo, porque Dios te ha dado ese papel. Y esto es una de muchas. Mi Biblia, no es esta. Tengo otra Biblia que se llama Biblia de las Promesas. Y ahí hasta en la parte de atrás vienen como 120 promesas que vienen en la Biblia, que son las que cupieron en mi Biblia. Si no sabes qué hacer o qué pasa en un momento difícil, puedes ir, yo te aseguro a que en cada libro de la Biblia hay una promesa. Aférrate a esa ancla firme. Y si no sabes, pues bueno, vamos a dar unas aplicaciones prácticas. Si alguien ya se durmió, este es el tiempo donde se despiertan, porque son 5 puntos básicos claves que podemos nosotros aplicar de este pasaje. Número 1, sin importar qué circunstancia estés pasando, Abraham era extranjero, Abraham lo querían matar, ten fe y ora a Dios, porque de él va a venir tu ayuda. Quizás estás esperando que tu ayuda venga de alguien, pues sigue esperando, porque quizás no te puedan ayudar, pero con Dios no es así. En cualquier circunstancia, buena o mala, éxitos, logros, desánimo, frustración, ten fe. Ten fe de que Dios va a obrar. ¿Cómo? No lo sabes. No te conviene saberlo. Imagínense que a Abraham le convenía saber que su generación iba a estar esclava 400 años. ¿Qué hubiera hecho Abraham? No, pues ya me rajo. O huyo, o cambio, trato de controlar mi destino.
mejor, yo les recomiendo que mejor ni le preguntemos a Dios cómo va a hacer las cosas, porque no nos va a gustar quizás. Punto 2. Cuando leas tu Biblia, subraya, anota una promesa de Dios y deja una marca. Para cuando venga otra vez un punto importante, es que ya no aguanto, es que no tolero, es que me falta paciencia, es que no tengo esto, me falta esto, duda, sufrimiento, regresas y ve lo que Dios ha dicho y que puedes descansar en Él porque Él lo va a cumplir. Dios no es como mis papás en Día de Reyes. No, Dios es Dios y lo va a cumplir. 3. Imita personas que han caminado con Dios o que están caminando con Dios, son ejemplos visibles de su gracia. Hay muchos ejemplos que nosotros quizás podemos conocer, que vamos a conocer o que hemos conocido, que están haciendo bien las cosas. Imítalo. Ve qué es lo que le ha funcionado y también ve cuáles son sus defectos, sus errores, para que tú también te puedas analizar y ver cómo puedes mejorar. No estás solo. En el curso que tomé la semana pasada en el seminario, el profesor decía que si a ti no te gusta estar en comunidad, como entre cristianos, dice quizás este no es el lugar en donde tienes que estar. Porque la Biblia en ningún momento habla de personas solas, nunca. Todo el Nuevo Testamento habla de un grupo de personas que se conoce como la iglesia. Entonces nos necesitamos a todos. Entonces es bueno tener ejemplos, es bueno preguntar, es bueno pedir consejo, porque así puedes saber cómo Dios trabajó con esas personas y poder saber algo más, algo nuevo. 4. Recuerda que todo se trata de Dios. Por eso le puse el sermón, se trata de ti. Pero no es que se trataba literalmente de ti, no se trata de mi abuela, no se trata de Conchis, no se trata de Angie, no se trata de mí. ¿De quién se trata esto? ¿De quién se trata la Biblia? Se trata de Dios. Y eso lo debes de tener en mente. Porque entonces cada paso que tú vas a estar dando, cada situación en donde tú te encuentres, cada decisión importante de tu vida, vas a poner a Dios en el lugar que le corresponde. Porque sabes que todo se trata de Él. Y si pones a Dios en el primer lugar, tu trabajo se va a acomodar, tu familia se va a acomodar, tus hijos se van a acomodar, tu vida personal, espiritual y material se va a acomodar. Si pones otra cosa en el lugar de Dios, pues entonces tu familia se tiene que ajustar al dinero, se tiene que ajustar al trabajo. Tu trabajo y tu dinero se deben de ajustar a tus amigos, se deben de ajustar a ti. Y es un completo caos. Pero cuando pones a Dios en el primer lugar, las cosas lógicamente se van a ajustar porque Dios es el que puede controlar todas las cosas. Y punto 5, recuerda que Dios se relaciona contigo. Lo vemos aquí en el pacto, es un acuerdo. Recuerda los beneficios que te ha dado Dios y toda la responsabilidad que te quitó, porque ahorita estaríamos muertos. Entonces, recuerda que Dios está al pendiente de ti y pídele paz, pídele más amor, pídele más sabiduría, pídele ese consejo, porque sabemos que Dios puede cumplir las cosas por su carácter, por quién es Él. Y Él es fiel. Abraham lo creyó y es tiempo de que nosotros no solamente creamos en Dios, sino le creamos lo que Él va a hacer y está haciendo en nosotros. Amén. Vamos a orar.